Pues vamos a tratar en este vídeo el tema 12 de penitenciario, permisos de salida. Importante, hidrátate porque este tema es súper importante, como todos los de penitenciario ya os he dicho, que nuestra Biblia, nuestra troncal es el derecho penitenciario. ¿Es importante organización del Estado? Sí. ¿Es importante penal? Sí, pero lo primero que tenemos que dominar es nuestro derecho penitenciario y hay que conectar. No os estudiéis los bloques por separado, no seáis tan bestias de coger derecho penitenciario, que es una manera que normalmente las academias y los preparadores se decantan. Yo no lo veo para nada coherente, porque hay muchos temas de penitenciario que están conectados con organización del Estado y con penal. Cuando veamos la libertad condicional, veremos que está regulada en nuestro reglamento penitenciario, pero son vital el manejo de los artículos del 90, 91, 92 del Código Penal. Por eso, no me parece totalmente contraproducente estudiar solo por bloques aislados. Le va a costar muchísimo más a nuestro cerebro eh, captar la información, porque también hay que aplicar un poquito de psicología. Es mucho más fácil para nuestro cerebro cuando empezamos por contenido que fácilmente puede reconocer. No solo es bueno pues para hacer un ejercicio que no salga de 10, pues, para que un ejercicio no salga de 10, tiene que ser que nuestro cerebro esté al máximo de rendimiento. Y para conseguir que nuestro cerebro esté al máximo de rendimiento, hay que conectar contenido, porque para él será mucho más fácil asimilar contenido que tenga que ver. El cerebro funciona así. Y como educadora social y que me dedico también a planificar el estudio de opositores, os digo que es muy importante conectar contenido. Muy importante en esta época de calor hidratarse. Nuestro cerebro tiene que estar bien hidratado, nuestro cuerpo tiene que estar bien hidratado, sobre todo el cerebro, mucha fruta, mucha verdura. Y para afrontar un tema bien hidratadito, la botella de agua cerquita y los que estamos en Andalucía, abusar del gazpacho. Abusar del gazpacho antes de meterlo con el tema 12 de penitenciario. Y vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos dentro de la estructura del reglamento penitenciario. Acordaros que hay que saberse la estructura del reglamento, hay que saberse la estructura de la LOG, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y los que habéis aterrizado en este vídeo por primera vez, lo primero que os digo es que empecéis por la Ley Orgánica General Penitenciaria antes de meteros con este contenido, ¿vale? Recapitulo. Vamos a situarnos dentro de la estructura del reglamento penitenciario. El tema de los permisos, que es el que corresponde al tema 12 de Derecho Penitenciario, está dentro de la estructura en el título 6 de los permisos de salida del reglamento penitenciario del 96. Y este título 6 se divide en dos capítulos. Capítulo 1, que se dedica a las clases, duración, requisitos de los permisos, y el capítulo 2, que es el procedimiento de concesión. Es muy facilito. Y estos son preguntas reiteradas de test. No me cabría ninguna duda si nos lo preguntaran en un test oficial, porque la estructura es muy importante, la literalidad es muy importante, y aquí tengo nuestro reglamento, voy a repasar porque nunca me gusta dar una información que yo no compruebe antes. Nos encontramos en el título 6 de los permisos de salida, capítulo 1, clases, duración, requisito de los permisos, capítulo 2, procedimiento de concesión. Os he dado el dato correctamente. Y luego dentro de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuidado porque esto invita a confusión. ¿Por qué? Porque dentro de la Ley Orgánica General Penitenciaria los permisos de salida se encuentran en el capítulo 6 del título 2 del régimen penitenciario. Acordaros que cuando estuvimos estudiando la estructura de la LOG, dijimos que el título 2 del régimen penitenciario era un título muy extenso, el más extenso, que tenía 10 capítulos. Y dentro de estos capítulos se encuentra el capítulo 6 de los permisos de salida, con dos artículos, artículo 47 y artículo 48, ¿vale? Que va a versar de los permisos de salida. Y ahora, ya que nos hemos ubicado dentro de la estructura, vamos a darle desarrollo. Me parece importante esta puntualización. ¿Por qué? Porque podemos confundir, como es capítulo 6 en la ley orgánica y título 6 en el reglamento, nos puede causar confusión a medida que vamos ampliando
el contenido del derecho penitenciario, cuando llevamos ya casi los 20 temas estudiados, pues ya no nos acordamos, ay Dios, que era el título 6, el capítulo 6, que era de la ley orgánica, del reglamento. Por eso es importante la técnica del machaque, es decir, repetir. Aquí aconsejo que os hagáis un esquemita para facilitar la memoria, ¿vale? Y fomentar la memoria a largo plazo, porque es muy fácil de asimilar, porque son cositas muy sencillas. Título 6 en el reglamento, capítulo 6, la ley orgánica, pero a medida que vamos avanzando y se cruza contenido como muy parecido, es fácil, también muy fácil también de que olvidemos. Por eso, machacar, repetir es una constante en esta oposición, ¿vale? En esta oposición, en otras se preparan de otra manera, pero en esta, la técnica del machaque a full time es la que yo siempre os recomiendo, ¿vale? Siempre repaso y esquemitas de refuerzo, porque yo no contemplo el estudio de esta parte con esquemas, porque nos van a preguntar la literalidad. Cuanto más contenido del articulado dominemos, mucha más probabilidades de éxito en el test, y los esquemas que sean memorísticos y siempre utilizando las mismas palabras que vienen en la literalidad de los contenidos. Pues vamos a ello, vamos a ese tema 12, vamos a ir viendo ley y reglamento y vamos a ir desarrollando. Leemos tema 12, permisos de salida, concepto, naturaleza, clases, duración, requisitos, procedimiento y concesión. Aquí el título de este tema 12 prácticamente es un copia y pega de capítulo 1, clases, duración y requisitos, capítulo 2, procedimiento y concesión, en el que está estructurado pues estos permisos en el reglamento penitenciario del 96, como es el. Así que vamos, importante, que suele ser muy preguntado en test. El primer antecedente de permisos de salida. ¿Os acordáis del primer antecedente de permiso de salida? Aquellos que ya habéis estudiado el tema 12. Exactamente. Lo vamos a encontrar en el reglamento de servicios de prisiones del 56. El reglamento de servicios de prisiones es como como uno de los antiguos reglamentos que todavía están en vigor. Lo que pasa es que no se llama reglamento penitenciario en sí como el del 96, sino se llama reglamento de servicios de prisiones. Yo lo llamo RSP del 56. Es del 56 este reglamento de servicios de prisiones. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se introducen los permisos de salida? Porque este reglamento sufre una modificación a través de un Real Decreto del 77 que yo veo conveniente estudiarlo, y estudiarlo no estudiarlo como información de segunda categoría, sino incluirlo en las primeras vueltas de primera categoría. Yo me estudiaría que por el Real Decreto 29 de julio de 1977 se modifica el Reglamento de los Servicios de Prisión del 56 en su capítulo referido al régimen general de disciplina. Se modifica este reglamento y se introducen los permisos de salida. Digamos, es la primera regulación positiva. ¿Qué es regulación positiva? La norma escrita. Cuando realmente se escribe, ya tenemos una norma recogida en un reglamento y ya ahí es el primer antecedente de nuestros actuales permisos de salida. Y yo creo que estos datos son importantes. No confundáis la fecha del Real Decreto, que es en el 77, con lo que modifica, que es el RSP, Reglamento de Servicios de Prisiones del 56. No confundáis, porque si nos preguntan podemos caer, no, fue en el 77 cuando se introducen los permisos de salida. No, en el 77 se produce este Real Decreto que reforma el RSP del 56. Luego, es el RSP del 56. Parece contradictorio, pero es así, porque lo que viene a hacer este Real Decreto es modificar el reglamento. Entonces hay que coger la fecha del reglamento. Primer antecedente de permisos de salida, en el 56. Se modificó por este Real Decreto del 29 de julio del 77. Es muy importante. Es una de las reformas muy importantes que sufre este RSP, y a mí me parece fundamental incluirlo dentro de la información o primera vuelta que hay que manejar, porque yo lo veo como una pregunta muy constante en los ejercicios. ¿De acuerdo? Así que incluidlo como materia de primera categoría que tiene. Y ahora sí que vamos con la clase, duración y requisitos de los permisos.
¿vale? Una particularidad que tiene la Ley Orgánica General Penitenciaria es que los permisos ordinarios se regulan en el 47 apartado 2. La ley orgánica empieza en el 47.1 hablándonos de los permisos extraordinarios, ¿vale? Entonces, hay como esa desconexión con el reglamento, porque el reglamento empieza en el 154 dedicándolo a los permisos ordinarios y el 155 dedicándolo a los permisos extraordinarios, y la ley lo hace al revés. El 47.1 trata de los permisos extraordinarios y el 47.2 trata de los permisos ordinarios. Y esta pequeña tontería es muy, muy peligrosa a la hora de hacer test, porque tú ya tu cerebro asimila que primero los permisos ordinarios, luego van los permisos extraordinarios. No, en el reglamento sí va en ese orden, 154, 155, pero en la ley va diferente. Entonces, el 154 lo tenemos que conectar, permisos ordinarios en el RP del 96, lo tenemos que conectar con el 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. ¿Vale? Hay que establecer esa conexión. Con el 47.1 es no. Permisos ordinarios 154 en el reglamento penitenciario, 47.2 en la LOR. Sí, que soy muy pesada y me vais a terminar odiando, pero si seguís mis pautas, conectamos estos artículos, no lo olvidaremos. Y repasamos el vídeo, pues para que no caigamos en ese pequeño desliz que nos invita la propia ley. La propia ley es que empieza por los permisos extraordinarios. Cuidadito con esto. Anotación en vuestros apuntes. Anotación en vuestro temario. 54 permisos ordinarios del RP del 96 lo conectamos con el 47.2 de la LOF. Vamos a por ello, 47.2. ¿Qué nos dice? Igualmente se podrán conceder, me subrayáis el podrán conceder porque es facultativo. No a todo el mundo se le otorgan permisos ordinarios, ¿vale? Se podrán conceder permisos de salida de hasta 7 días como preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de 36 o 48 días por año a los condenados de segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta. Puntualización. No quiero que confundáis la mala conducta con la buena conducta. La mala conducta, ¿de acuerdo? La mala conducta se exige en los permisos ordinarios. La buena conducta se exige en la libertad condicional. Los que ya habéis dado la libertad condicional que os sirva de refresco, de activar las neuronas y que digan, sí, es verdad, buena conducta, uno de los requisitos de la libertad condicional. No me confundáis no observar mala conducta con observar una buena conducta. Buena conducta, libertad condicional. No observar mala conducta, permisos ordinarios. ¿De acuerdo? Esto nos dice la Ley Orgánica General Penitenciaria. Volvemos a repetir. Machaque. 47.2. Igualmente, se podrán conceder permisos de salida de hasta 7 días como preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de 36 o 48 días por año a los condenados de segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta. Entonces, ¿a los de primer grado se le conceden permisos ordinarios? No, nunca, bajo ningún concepto, permisos ordinarios. Pregunta reiterada de test. Pregunta reiterada de supuestos. Tenemos que ir sacando las conclusiones porque tenemos que sabernos la literalidad para el tema de test, pero también hay que darle giros a los supuestos. ¿Aquí ha mencionado el primer grado? No, cuidado, pregunta trampa, en supuesto. Nos pueden poner un supuesto en lo que sale el permiso ordinario con un primer grado. ¿Es posible? Según la ley orgánica, no, porque en ningún momento está citando el primer grado. No está diciendo todos los condenados, todos los reclusos, te está diciendo segundo, tercer grado. Cuidado, que no menciona el primer grado. Y metemos unos patones impresionantes. Cuidadito, permisos ordinarios no a primer grado. Ahora vamos con lo que nos dice el RP del 96, el artículo 154, apartado 1. Se podrán conceder, volvemos a lo mismo, facultativo, previo informe preceptivo del equipo técnico, permisos de salida ordinario de hasta 7 días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de 36 o 48
y 8 días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condena y no observen mala conducta. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Es decir, el se podrán conceder no está indicando de que no es un derecho objetivo. No es un derecho objetivo. Está sujeto a la subjetividad, está sujeto al criterio, que ya lo veremos, del equipo técnico en que cumple una serie de requisitos. Cuidado, cuidado. Esto es importante que esta matización la apuntéis, ¿vale? Y ahora me gustaría también comentaros que yo contemplaría, como digo, me gusta ir conectando cositas de la parte de derecho penitenciario con penal, me gustaría conectar esto con el artículo 36 del Código Penal. ¿Por qué? Porque ya, para aquellos que ya que estáis conmigo, seguís mi preparación, ya hemos visto el artículo 36 bien desglosadito y precisamente hay que cumplir unos periodos de seguridad para determinados casos y por eso me gusta conectar articulado de uno y otro bloque. Estudiarlo de manera separada me parece un error y también me parece contraproducente, porque el artículo 36.1 nos habla de lo siguiente. 36.1 nos habla de la PPR. La PPR, yo lo llamo PPR, pena de prisión permanente revisable. Dice que la pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92. La clasificación del condenado en tercer grado, porque es importante, porque aquí ya nos está diciendo unas pautas para poder acceder al tercer grado. Y para los permisos ordinarios hemos dicho que es para segundo y tercer grado. Entonces hay que contemplar este artículo 36. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oído el Ministerio Fiscal e instituciones penitenciarias, y no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva para terroristas y hasta el cumplimiento de 15 años para el resto de casos. Es decir, que cuando nos hablan de los permisos ordinarios, tenemos que contemplar que al tercer grado te dice hasta el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva terrorista, hasta el cumplimiento de 15 años de prisión en el resto de los casos, ¿vale? Pero luego aquí, en el siguiente renglón, dice una cosa muy interesante, este 36.1, que dice, en estos supuestos, estamos hablando de la PPR, prisión permanente revisable, en estos supuestos el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de 12 años de prisión en el caso previsto en la letra A, es decir, si son terroristas, y 8 años de prisión previsto en la letra B, es decir, el resto de los casos. Cuidado, aquí ya nos está hablando directamente de los permisos de salida. Y como este tema habla de permisos de salida, también habría que contemplar del Código Penal esto que nos está diciendo el artículo 36. Que si son terroristas, hasta que no cumplan 12 años de prisión efectiva, no van a salir de permiso de salida. Un mínimo de 12 años. Cuidadito. Y en el caso previsto en la letra B, cuidadito, 8 años. Es decir, terroristas, 12 años, resto de casos, 8 años. Cuidadito, cuidadito. Y tú me dirás, bueno, pero al tercer grado, hasta que no cumpla 20 años o 15 años, no puedo hacer el tercer grado. Ya, pero como los permisos ordinarios también se dan al segundo grado, eso es lo que quiero, que me conectes las cosas. Porque nos pueden crear confusión, tantos datos nos pueden crear confusión. Y hay que tener en cuenta que el permiso ordinario se da también a segundo y a tercer grado. Igual el terrorista no se le progresa a tercer grado hasta que no cumpla 20 años. En los PPR estamos hablando de 36.1 de los PPR, prisión permanente revisable, y en el resto de casos hasta que no cumpla los 15, pero es que aquí en los permisos ordinarios ya nos está diciendo que si cumple 12 años, terrorista, 8 años, de más casos, un segundo grado sí podría salir de permiso de salida, porque los permisos de salida, según el 154, te dice que tienes que estar clasificado en segundo o tercer grado. Lo único que en segundo grado te corresponderían menos permisos ordinarios. Quiero que vuestro cerebro trabaje y conecte contenido. Ese es el objetivo de este canal, ¿vale? Ayudaros a digerir todo el contenido y las explicaciones las básicas para que tú me hagas las conexiones, ¿vale?
No te voy a hacer una disertación del Código Penal del artículo 36. Vamos a ir al grano a lo que nos interesa. No son explicaciones de 3 horas como muchos talleres, que a algunos os puede venir fantástico, pero es que algunas explicaciones es tiempo perdido, porque a nosotros nos van a preguntar la literalidad y en el momento que lleguemos a su puesto, lo avispados que estemos para conectar contenido. Eso es lo que quiero que consigas. Un dominio completo del temario para hacer un examen de ayudante de prisiones, no de jurista ni de psicólogo. Nosotros no vamos para juristas. Luego el que entre que quiera o el que esté preparando para jurista, pues ya que se vaya a otro canal, pero es que aquí estamos preparando para ayudantes. Entonces no necesitamos más conocimiento del Código Penal. El artículo 36 conectarlo con el 154 y el 47.2. Y que un terrorista puede salir en segundo grado, te está diciendo, en permisos ordinarios sí, lo único que tiene que cumplir 12 años. Y si llega a tercer grado, que ya habrá cumplido 20 años, pues efectivamente es que el permiso ordinario para segundo y tercer grado. No me confundáis contenido y haced las anotaciones correspondientes. Incluso imprimiros el artículo 6, perdón, el artículo 36 del Código Penal y si no lo tenéis en vuestro tema, añadidlo en vuestro tema 12 de permiso de salida porque hay que conectar bloques. Seguimos. Otro artículo que me parece muy importante conectar. Artículo 78 del Código Penal. ¿Por qué? Porque nos dice lo siguiente. 78.1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 que habla de la acumulación jurídica, para aquellos que no lo sepan, ahora mismo si no has llegado al artículo 76 del Código Penal, no importa, pero sí quiero que me acoples este artículo 78 que hace alusión del 76.1 y que vayas haciendo las conexiones, los apuntos y repites. Soy muy pesada y repito, pero es que quiero que conectes, ¿vale? Si no has llegado todavía a esta parte del Código Penal, no importa, pero sí quiero que esta parte me la conectes con el 154 y con el 47.2. Sigo, 78.1. O sea, consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 que habla de la acumulación jurídica. La pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, es decir, un tío le caen 100 años, pero por acumulación al final le caen 47. 47 es menor que la mitad de la pena total. Sí, 47 es menor que 50. Pues entonces el juez o tribunal sentenciador podrá acordar facultativo, podrá acordar según su criterio, no está obligado. Podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, como alude el permiso de salida, este artículo 78 hay que conectarlo. Permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo, la libertad condicional, se refieren a la totalidad de las penas impuestas en la sentencia. Es decir, que en vez de a los 47 años, sea a los 100. Eso lo puede hacer el tribunal. Es decir, que para que salga en permiso de salida, te dice la cuarta parte de 100 años. La cuarta parte de 100 es 25, no la cuarta parte de 47. Cuidadito, porque igual te ha cometido unos pedazos de delitos de alarma social increíble y dice el juez, vale, te cae 47 años porque no te puede poner nada porque puede ser hasta inhumano una condena de 100 años. Pero tú no vas a salir de permiso de salida hasta que no hagas la cuarta parte de 100 años, no de 47. Esto lo puede hacer el tribunal. Y dice, podrá acordar. Normalmente no se hace porque es muy heavy. 25 años para un permiso ordinario, digamos que se tiene que incitar a la reeducación, reinserción. Bueno, por eso los estudios son individualizados. No a todos los penados se utiliza la misma vara de medir porque hay un montón de variables que se tienen que tener en cuenta. Normalmente no se suele hacer, pero que el Código Penal te lo permite, porque si es un penado que realmente no se quiere meter no quiere voluntariamente que se le aplique el tratamiento penitenciario, ha sido un delito por alarma social, ha sido algo súper escandaloso, muy heavy, pues el tribunal puede decir, pues no, bonito, no te vas a ir en permiso de salida porque no se te están dando los requisitos y aparte veo que sería como un escándalo social. Entonces, por eso el tema penitenciario, nuestro sistema es individualizado porque hay que ver cada caso concreto que se le puede aplicar. Y aquí el Código Penal en el artículo 78 está diciendo que, ojito, si resulta la pena inferior a la mitad del total de la impuesta, el juez tribunal podrá acordar efectivamente beneficio, permisos de salida, que es la parte que nos ocupa, clasificación, se refieren a la totalidad de la pena impuesta a la sentencia. ¿Vale? Importante este artículo 78 y quiero que lo relacionéis con este tema 12 porque está aludiendo los permisos de salida y
estamos en el tema 12, permisos de salida. Por eso no os recomiendo estudiar solo derecho penitenciario de manera aislada, hay que conectar. ¿Qué nos dice el 78.2 del Código Penal? Nos dice que en estos casos el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando en su caso las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar, otra vez nos encontramos con algo facultativo porque es según criterio del juez, razonadamente oído el Ministerio Fiscal, instituciones penitenciarias y además parte de la aplicación del régimen general de cumplimiento. ¿Qué es el régimen general de cumplimiento? Pues en el ejemplo que os he puesto serían los 47 años, es decir, el juez de vigilancia puede levantar este periodo de seguridad que el tribunal le había impuesto. Es decir, el tribunal dice no vas a salir de permiso de salida hasta que no cumplas la cuarta parte, pero no de los 47 años, de los 100 años. Pero va viendo el juez de vigilancia, que es el encargado de hacer el seguimiento de la ejecución de la pena, va viendo que el penado participa, de que el penado realmente quiere rehabilitarse, de que los informes de la Junta de Tratamiento son favorables, entonces se le da la oportunidad. Entonces lo que puede hacer el juez de vigilancia es levantar lo que antes impuso el tribunal diciendo no, los permisos ordinarios van a ir en función de cumplir la cuarta parte de los 47 años, que sería el régimen general de cumplimiento, y no de esos 100 años, porque estoy viendo que hay una evolución positiva y mereces que se te aplique, pues digamos, esta posibilidad más beneficiosa, ¿vale? Entonces, en el 1 nos dice que el juez de tribunal puede eh, acordar que ese permiso de salida sea en función de los 100 años, digamos, la totalidad de la pena, y el juez de vigilancia, en el apartado 2, 78, nos dice que el juez de vigilancia también puede acordar levantar esa medida que ha impuesto el tribunal desde un primer momento, es decir, como está evolucionando favorablemente, no va a ser la cuarta parte de 100 años, va a ser la cuarta parte de los 47 años, que sería el régimen general de cumplimiento, lo que le habría caído aplicando el 76.1 de acumulación jurídica. Hemos entendido. Repetid el vídeo, yo sé que es mucho contenido para aquellos que no domináis todavía el 76-78, importantísimos esos artículos del Código Penal y quiero que lo conectéis con el 154 y el 47.2 porque nos habla de los permisos ordinarios y está en estrecha relación, porque fijaros el papel tan importante que tiene aquí los jueces de vigilancia. El JV, como lo llamo yo. JR no, el JR no, el JV. JV, importantísimo tema 16 penitenciario, que ya llegaremos. Y para aquellos que están de repaso, todo lo que esté en el Código Penal que esté relacionado con los jueces de vigilancia, yo os digo que anexéis estos artículos donde aparece el juez de vigilancia y os lo estudié cuando estéis estudiando el tema 16, ¿vale? Es importante conectar e ir haciendo vuestro propio temario. Creo que es mucho más enriquecedor hacer vuestro propio temario. Y aquellos que estéis interesados, pues me contactáis y vamos haciéndolo. Y hacemos una preparación más personalizada si os gusta mi manera de enfocar el contenido, ¿vale? Bueno, seguimos con el 78.2, después de esta explicación. En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando en su caso las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar facultativo, razonadamente oído el Ministerio Fiscal, instituciones penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. ¿Vale? Importante, conectármelo, ¿vale? Seguimos con el 154 del reglamento penitenciario del 96. Ya hemos leído el apartado 1, vamos al apartado 2. Los límites máximos anuales de 36 y 48 días de permiso antes señalados se distribuirán como regla general los 2 semestres naturales de cada año. Semestres naturales. Semestres naturales. Concediendo en cada uno de ellos hasta 18 y 24 días respectivamente. Importantísimo, pregunta reiterada de tiempo. Apartado 3 del 154. Dentro de los indicados límites no se computarán, no se computan salidas fines de semana propias del régimen abierto. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona llega a tercer grado es inherente que los fines de semana son suyos. El tercer grado, acceder, clasificarse en el tercer grado lleva aparejado que los fines de semana se va a su casa. Eso es así, es inherente al tercer grado. Luego tenemos una modalidad restringida. Para los que ya habéis estudiado los temas de régimen, el tema 7 y 8 de penitencia, donde nos hablan del primero, segundo, tercer grado y preventivo, hemos visto que hay una modalidad restringida. Hemos estudiado el 82 y 83, ¿vale? 82 restringido, 83, digamos, régimen abierto pleno. Y la modalidad restringida sí es que es verdad que la Junta de Tratamiento puede decir
este fin de semana sales, este no, este porque está en tercer grado, pero tiene una conducta o un expediente, bueno, ya cuando estéis en el tema 8 lo miraréis con más detalle, simplemente que os sirva de refresco, ¿vale? Pero que los fines de semana son idénticos al tercer grado, digamos, en la modalidad de vida plena, tercer grado pleno, ¿vale? Entonces, estos no son permisos ordinarios que al acceder al tercer grado ya te corresponden, no se contemplan como permiso ordinario. Entonces, por un lado tendremos los 48 días de permiso ordinario más todos los fines de semana. Ojo, que eso me interesa mucho que lo tengáis en cuenta cara a su puesto. Cuidadito, lo dice muy clarito el 154.3. No se computarán como permiso ordinario ni las salidas fines de semana propias del régimen abierto, ni las salidas programadas que hemos visto en el 114, ¿vale? Que se regulan en el artículo 114, además te lo dice aquí mismo. Ni los permisos extraordinarios. No. Si te dan un permiso extraordinario no te lo descuentan de los ordinarios, ¿vale? Regulados en el artículo siguiente. Importantísimo. Y ahora nos vamos a los permisos extraordinarios. Como hemos dicho al principio, que el 47.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria trata sobre los permisos extraordinarios. 47.1, permiso extraordinario, lo conectamos con el 155 del RP del 96, permisos extraordinarios. Vamos a ello, 47.1. En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuges, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos, cuidado con esto, pues puede ser un amigo con el que tú tengas una estrechísima relación, ha ido mucho a verte a la cárcel, como si fuera de tu familia, como tu hermano, a esta persona también le incluye, no solo lazos consanguíneos. Eso, cuidado con los supuestos, ¿eh? Alumbramiento de la esposa, así como por importantes y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas se concederán, cuidado aquí, se concederán, aquí ya no es facultativo, aquí es imperativo, el permiso extraordinario le corresponde a todos los condenados, incluso a primer grado. Se concederán permisos de salida salvo, cuidado que hay un salvo, que concurran circunstancias excepcionales. Tiene que ser algo muy excepcional para que a una persona no se le pueda conceder un permiso extraordinario, porque el permiso extraordinario responde a una dimensión humanitaria, por piedad, por compasión. Un preso que se le muere su mujer, su padre, o es padre, alumbramiento de una esposa. Por razones humanitarias se conceden los permisos extraordinarios. Y los permisos ordinarios son para la preparación de vida en libertad. El permiso ordinario es para preparar, para ir acondicionando al penado a la vida en libertad, para que vaya tomando contacto con el exterior. Por eso es muy importante, dentro de los derechos que tienen los internos, si no recuerdo mal, el artículo 4E del reglamento penitenciario nos habla de los contactos con el exterior. Es un derecho del penado el contacto con el exterior, y el contacto con el exterior son los permisos de salida. Es una manera indirecta de hacer alusión al permiso de salida. Vamos a comprobarlo porque no quiero daros un dato mal. Sé que está en el artículo 4 del reglamento penitenciario, y creo que es el 4, la letra E, pero como os digo, no quiero daros datos que yo me puede fallar en mi memoria. Efectivamente. Derechos. Nos habla del derecho a las relaciones con el exterior prevista en la legislación. Artículo 4, derechos, apartado 2, el subapartado E. Efectivamente, derecho a las relaciones con el exterior previsto en la legislación. Aquí se está haciendo una alusión indirecta a los permisos de salida. Es un derecho que tiene el penado al contacto con el exterior, perdón, permisos ordinarios, no, permisos a secas, porque aquí estaría hablando tanto de permisos ordinarios como de permisos extraordinarios. ¿Vale? Contactos con el exterior, es decir, ir a el entierro de tu padre, eso está dentro, se está haciendo de una manera indirecta alusión a los permisos, no ordinarios, sino permisos todos en general, ¿vale? Porque tú tienes que ir también en los permisos ordinarios como educadora, como junta de tratamiento, como equipo técnico, tú tienes que ir aclimatando al penado que se acostumbre a llevar una vida en libertad, hay que ir acomodándolo, hay que ir dándole oportunidades, hay que ir gratificándolo, motivándole. Es el permiso ordinario normalmente está dentro del tratamiento penitenciario.
¿de acuerdo? Y el permiso extraordinario también son contacto con el exterior, es un derecho que tiene, ¿de acuerdo? Porque también hay que contemplarlo, que el penado no está fuera de la sociedad, está apartado, pero hay que contemplarlo dentro de la sociedad. Y eso también hace alusión los primeros artículos del reglamento penitenciario. Hay que contemplar lo que está dentro de la sociedad, ¿vale? Entonces sí, es verdad que igual que una persona tiene derecho a asistir al alumbramiento de su pareja, pues también tiene derecho a asistir al sepelio, al velatorio, al entierro de un familiar o de una persona querida. Entonces, por razones humanitarias se conceden estos permisos extraordinarios. Están dentro de sus derechos como recoge el reglamento en su artículo 4.2e de contacto con el exterior, ¿vale? Hay que hacer estas puntualizaciones, hay que ir conectando este contenido para ir amueblando la cabeza, trabajar la literalidad y tener esos conocimientos que necesitamos jugar con varios artículos a la vez a la hora de enfrentarnos a un supuesto. Que de ahí está la madre del cordero. Porque el test, como os digo, a base de estudio, a base de tal, llegamos a dominar la literalidad, si es mucho esfuerzo, nos exigen mucho, pero al final lo conseguiremos, pero realmente donde aquí se corta el bacalao es en los supuestos. Y hay que tener un dominio extraordinario de este tipo de contenido y de saber ubicarlo y de saber interpretar. Cuidado, ¿eh? Así que seguimos. Como os dije, hemos visto la ley orgánica del 47.1, permisos extraordinarios, y hay que enlazarlo con el artículo 155, permiso extraordinario del RP del 96. Vamos ahora por el 55, apartado 1. En caso de fallecimiento o de enfermedad grave de los padres, cónyuges, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos, o de alumbramiento de la esposa o persona con la que el recluso se haya ligado por similar relación de afectividad, así como por importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza. Cuidado, análoga naturaleza. Digamos, está aplicando aquí un principio de analogía. Y este principio se aplica también en las recompensas. Entonces, que yo sepa, no me encuentro ningún artículo donde se aplica la analogía, tan solo en el 155.1 y en la recompensa de análoga naturaleza. Apuntadlo si no lo tenéis. Se concederá imperativo con los medios de seguridad adecuados, en su caso, permisos de salida extraordinarios, salvo, volvemos otra vez al salvo, también en el RP, que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan, ¿vale? Apartado 2. La duración de cada permiso extraordinario vendrá determinado por su finalidad. Cuidado. Aquí no son como los permisos ordinarios. Aquí hay un permiso extraordinario por razones humanitarias y dependiendo de la finalidad, alumbramiento, velatorio, pues igual es un día, 2 días, incluso puede ser un permiso extraordinario de 12 horas o de 6 horas. Cuidadito, ¿eh? Porque por su finalidad determina la duración. Puede ser un permiso extraordinario de 5 horas para ver a su padre que ha caído gravísimo de una enfermedad súper grave en un hospital. Puede ser. Cuidado, también se puede conceder un permiso extraordinario de unas horas. Cuidadito, ¿eh? Porque viene determinado por su finalidad, dependiendo de para qué objetivo tiene ese permiso extraordinario. Se puede conceder un día, 2 días o unas horas. Cuidado. La duración de cada permiso extraordinario vendrá determinado por su finalidad y no podrá exceder del límite fijado en el artículo anterior para los permisos ordinarios, es decir, no podría superar como máximo los 7 días. Cuidado, ¿eh? Apartado 3. Cuando se trate de internos clasificados en primer grado, que hemos dicho que también le correspondería este tipo de permisos, ordinarios no, extraordinarios sí, será necesaria la autorización expresa del juez de vigilancia. Este apartado 3 quiero que me lo pongáis verde, rojo, azul, amarillo, todos los colores que tengáis ahí de fluorescente. Porque bajo ningún concepto se le da a un primer grado un permiso extraordinario sin que lo autorice expresamente el juez de vigilancia. Aquí a fuego. Primer grado, JV. Primer grado, JV. Autorización expresa. Literalidad y en temas supuestos que no nos intenten liar. Primer grado nunca, nunca, nunca se autoriza si no antes lo ha hecho el juez de vigilancia. Autorización expresa. Si no lo autoriza el juez de vigilancia, no hay manera de que un primer grado salga.
No es competente el director ni el centro directivo en ningún órgano administrativo. Puede estar por encima de un órgano judicial y un primer grado hasta que no lo autorice el juez de vigilancia. Autorización expresa, no se va de permiso extraordinario. Cuarto, se podrán conceder con las medidas de seguridad adecuadas y en su caso y previo informe médico. Cuidadito con el 155.4, estamos en permiso extraordinario, 155.4 que nos habla de ingresos hospitalarios y hasta consulta ambulatoria. Importantísimo, da mucho juego. En su puesto lo he visto así, y caemos como mosca. Cuidadito y leer minuciosamente el articulado, haceros esquemas, abriros llaves, subrayar, porque este 155.4 se presta a mucho juego. Voy a repetir. Se podrán conceder con las medidas de seguridad adecuadas en su caso y previo informe médico, permiso extraordinario de salida de hasta 12 horas. 12 horas de duración para consulta ambulatoria extrapenitenciaria. Consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los penados clasificados en segundo, tercer grado. Primer grado, nunca estamos en permisos extraordinarios. Tú me dirás, Ana, pero es que el permiso extraordinario también se aplica a primer grado. Sí, pero el 155.4 no se aplica ni a preventivos ni a primer grado, porque te lo dice explícitamente, de manera muy concreta el reglamento. Estos permisos solo son para segundo y tercer grado. Permiso extraordinario, sí. A preventivo, sí. A primer grado, sí. Pero el 155.4 no aplica, porque te dice expresamente el 155.4 que es para segundo y tercer grado. Repito, permiso extraordinario de salida de hasta 12 horas de duración para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los penados clasificados en segundo o tercer grado. A fuego esto. Importante, que no nos hagan el lío con el primer grado. Aquí no cabe el primer grado. Así como permiso extraordinario de hasta 2 días de duración cuando los mismos deban ingresar en un hospital extrapenitenciario, es decir, consulta ambulatoria 12 horas, hasta 2 días, ingreso hospitalario, segundo o tercer grado. En este último caso, cuando es ingresado en un hospital, si el interno tuviera que permanecer ingresado más de 2 días, la prolongación del permiso por el tiempo necesario deberá ser autorizado por el juez de vigilancia cuando se trata de penados clasificados en segundo grado o por el centro directivo para los clasificados en tercer grado. Este 155.4 quiero que lo sepáis a muerte. 155.5. Los permisos a que se refiere el apartado anterior, estamos en consulta ambulatoria, 12 horas, ingreso hospitalario hasta 2 días, ampliables y dependiendo de qué órgano hay que pedir permiso, no estarán sometidos en general, cuidado, no estarán sometidos en general a control ni custodia del interno cuando se trata de penados clasificados en tercer grado. Repito, en general, a control ni custodia del interno cuando se trata de penados clasificados en tercer grado y podrán concederse en régimen de autogobierno para los penados clasificados en segundo grado que disfruten habitualmente de permisos ordinarios, no de 1 o 2 permisos ordinarios de salida, sino que habitualmente, cuidado, aquí está la trampa, de permisos ordinarios de salida. Repetimos el apartado 5. Los permisos que se refiere al apartado anterior no estarán sometidos en general a control ni custodia del interno cuando se trata de penados clasificados en tercer grado. Dice en general que se puede aplicar medidas porque dependiendo de este tercer grado igual tiene una modalidad restringida de tercer grado y no de tercer grado pleno. Si hay que aplicarle una pequeña medida de seguridad, se le aplica, porque aquí no te está diciendo que no se, te dice que en general, que se puede aplicar según el caso. Cuidadito. En general, a control ni custodia del interno cuando se trata de penados clasificados en tercer grado y podrán concederse en régimen de autogobierno para los penados clasificados en segundo grado, que disfruten habitualmente, palabra clave, habitual, 1 o 2 permisos, no, tiene que ser que disfrute habitualmente de permiso ordinario para que pueda salir en autogobierno. 156, artículo. Informe del equipo técnico. El informe preceptivo del equipo técnico será desfavorable cuando por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala,
del interno o por la existencia de variables cualitativas, no cuantitativas, no cantidad, cualitativa, desfavorable, resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento. Repito, 156.1. Estamos en informe del equipo técnico. El informe preceptivo del equipo técnico, preceptivo significa obligatorio, hay que hacerlo. No es vinculante, preceptivo es que está obligado a hacerlo, pero no puede o no la Junta de Tratamiento vincularse a ese informe, es decir, lo tendrá en cuenta, pero no tiene carácter vinculante, no se debe hacer estrictamente lo que dice el informe del equipo técnico, es preceptivo pero no vinculante. El informe preceptivo del equipo técnico será desfavorable cuando por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento. Apartado 2. El equipo técnico, importantísimo, establecerá en su informe las condiciones y controles. Es el equipo técnico, no la Junta de Tratamiento, que aquí caemos muchísimo. Es el equipo técnico, ¿vale? El equipo técnico establecerá en su informe las condiciones y controles que se deben observar en su caso durante el disfrute del permiso de salida, cuyo cumplimiento será valorado para la concesión de nuevos permisos. Me subrayáis estos nuevos permisos. El equipo técnico establecerá en su informe las condiciones y controles que se deban observar en su caso durante el disfrute del permiso de salida, cuyo cumplimiento será valorado por la concesión de nuevos permisos. Pasamos al 157, suspensión y revocación de permisos de salida. Apartado 1. Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso ordinario o extraordinario se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión, la dirección, es decir, el director de la prisión, podrá suspender motivadamente con carácter provisional, nunca definitivo. Motivadamente lo tiene que argumentar y provisionalmente el permiso, poniéndolo en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial competente la suspensión para que resuelva lo que proceda. Es decir, el director argumenta, ¿no? Motivadamente dice, se suspende este permiso con carácter provisional. ¿Por qué con carácter provisional? Porque él va a comunicar a la autoridad que competa, sea administrativo o judicial, esta suspensión para que luego decida si la ratifica o levanta la suspensión. Así que lo del director es provisional porque la última palabra la tiene la autoridad, o bien administrativa, si es un segundo grado, o bien judicial, ¿vale? Si es un primer grado, ¿vale? Importantísimo. Apartado 2. Si el interno aprovechase el disfrute de cualquier clase de permiso para fugarse o cometiese un nuevo delito durante el mismo, quedará sin efecto el permiso concedido. Quedará sin efecto. Aquí no lo pone en el reglamento, pero lo digo yo. El director, evidentemente, es el que deja sin efecto el permiso, ¿vale? Sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar de su conducta en el orden penal y penitenciario. Es decir, suspende ese permiso, lo deja sin, perdón, no lo suspende, lo deja sin efecto. Hablemos con literalidad, no quiero confundir. Lo deja sin efecto el director y luego tendrá consecuencias penales y penitenciarias. Penales porque se ha cometido un delito, se le aplicará el Código Penal, y penitenciaria de que a lo mejor ya no te doy más permiso de salida porque no te has portado muy bien. Entonces tiene consecuencias penales y penitenciarias. Por un lado, el efecto de que se deja, valga la redundancia, sin efecto este permiso y sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar de su conducta en el orden penal y penitenciario. Y de que dichas circunstancias deban valorarse negativamente por el equipo técnico para la concesión de futuros permisos ordinarios. Me subrayáis, futuros permisos ordinarios. Pregunta reiterada. 158. Compatibilidad de permisos ordinarios y extraordinarios. Apartado 1. La concesión de un permiso extraordinario no excluye la de los ordinarios de los internos clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento, ¿vale? Es decir, tenemos permisos extraordinarios y tenemos permisos ordinarios, ¿vale? Ahora bien, apartado importantísimo. En ningún caso se concederá un permiso extraordinario cuando el supuesto de hecho o las circunstancias concurrentes permita su tramitación como permiso ordinario. Un ejemplo que
que es bastante clarificado. A ver, evidentemente se te concede un permiso extraordinario cuando ha habido un accidente. Imagínate, ha habido un accidente de moto y ha muerto un hermano tuyo. Es algo que no, es un accidente, es algo que es imposible de planificar, qué locura, y evidentemente se te va a conceder un permiso extraordinario, punto, y se acabó. Se computa como permiso extraordinario y no tiene repercusión que eso viene. Pero imagínate que tu padre está muy enfermo y el médico le ha dado 2 o 3 meses de vida. Y ya sabemos que, imagínate que para la primera quincena de septiembre o así, el médico, pues el pronóstico del médico es muy desfavorable. Entonces ya la muerte de ese familiar, ir a su defunción, sería un permiso ordinario. ¿Qué pasa si es un primer grado? Se le tramita como permiso extraordinario. Pero si tú eres un penado de segundo o tercer grado que te corresponden permisos ordinarios, en este caso no sería un permiso extraordinario, te lo van a tramitar como un permiso ordinario, porque es algo que se puede, digamos, planificar con antelación, aunque sea bastante desagradable, pero es verdad, no es lo mismo estar en fase terminal de una enfermedad donde a la persona le queda un mes o mes y poco de vida que un accidente que ha sido algo que, ¡boom!, permiso extraordinario del tirón. Ahí no hay discusión. Creo que con este ejemplo, pues bastante clarificado, que a veces nos liamos y decimos, ¿cómo que un permiso extraordinario se puede tramitar como un ordinario? Porque hay casos, como en este caso, que efectivamente no te dan un permiso extraordinario. Un permiso extraordinario es como su propia palabra indica, algo extraordinario, como algo que surge así y hay que salir por razones humanitarias y tal, ¿vale? Crea un poco de criterio dispar, porque yo no estoy de acuerdo, yo creo que una defunción da igual que se pueda planificar, para mí sería un permiso extraordinario, porque al fin y al cabo un permiso ordinario hemos visto que es para la preparación en la vida en libertad. Entonces yo creo que tiende más a razones humanitarias que a la preparación de la vida en libertad, pero como así viene en el reglamento penitenciario, que si se puede tramitar como ordinario, se va a tramitar como ordinario, pues nos tenemos que ceñir a lo que diga el reglamento penitenciario, aunque no sea muy congruente. ¿De acuerdo? Y luego vamos a pasar a los permisos de salida de preventivo. Esto genera mucha controversia y creo que ha sido un patinazo del legislador, como otros tantos, conforme vayáis leyendo el reglamento y ley, veréis los patinazos de los legisladores y están ganando una pasta, pero bueno. ¿Qué pasa con los permisos de salida de preventivo? Vamos a leer lo que nos dice la ley orgánica. Los permisos de los preventivos los vamos a encontrar en el artículo 48. Hemos dicho que los permisos se encuentran en el capítulo 6 del título 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El 47.1 nos habla de los permisos extraordinarios, el 47.2 nos habla de los permisos ordinarios y el 48 nos habla de los permisos de preventivo. ¿Y qué nos dice este 48? Porque los permisos a que se refiere el artículo anterior, refiriéndose al 47, podrán ser concedidos asimismo a internos preventivos con la aprobación en cada caso de la autoridad judicial correspondiente. ¿Qué pasa aquí? Como dice el artículo anterior en su totalidad, y el artículo tiene dos apartados, el uno extraordinario y el 2 ordinario, se supone que a los preventivos también se le aplica permiso ordinario. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un fallo del legislador. Porque a los preventivos, a ver, si nos preguntan la literalidad del artículo, tenemos que contestar conforme a la literalidad. Pero a la práctica, que hará un supuesto, a los preventivos no se le podrían aplicar permisos ordinarios. La primera razón que te doy es porque los preventivos, perdón, los preventivos no son penados, no están condenados, entonces no se le puede hacer un tratamiento penitenciario. Hemos dicho que los permisos ordinarios son parte del tratamiento, parte para la preparación en la vida en libertad, ¿vale? Entonces, esa es la primera razón que te doy. Luego, no cumplen requisitos. ¿Por qué? Porque te dicen que para que tú accedas a un permiso ordinario tienes que estar en segundo o tercer grado de clasificación y tener cumplido de la pena la cuarta parte. Y los preventivos no están cumpliendo condena. No hay sentencia, no hay condena, no, aunque lleven un año en la cárcel, no se puede definir que hayan cumplido una cuarta parte de la condena porque no hay condena. Están pendientes de o si finalmente lo echan a la calle o si finalmente hay una condena y se les descuenta ese tiempo de prisión provisional. Pero como no están condenados oficialmente, no hay sentencia, pues no cumplen requisitos. Entonces, al no cumplir requisitos, no pueden disfrutar de permisos ordinarios. Esto es una confusión que te invita
tanto la ley como el reglamento, porque eso fue una patada que le ha pegado el legislador a la ley y a la normativa y no se ha dado cuenta. Patinazo increíble. Entonces, cara a test, la literalidad, lo que diga el 48. Si dice el 48, los permisos que se refiere el artículo anterior puedan ser concedidos a sí mismos a internos preventivos con la aprobación, no dice autorización, dice aprobación en cada caso de la autoridad judicial correspondiente. Decimos lo que dice la ley. Pero cara a prácticas, cuando nos pongan un caso práctico, vamos a ver que no cumplen requisitos, no están condenados, no han cumplido la cuarta parte porque no tienen condena, no están clasificados, son preventivos, no están ni en segundo, ni en tercero, ni en primero, es que no son preventivos, no tienen grado de clasificación, están a la expensas de que llegue su sentencia. Entonces, cara a supuesto, no pueden disfrutar de permisos ordinarios. Extraordinarios, sí, porque hemos dicho que extraordinarios es por motivos de razones humanitarias. Entonces, si se le muere su padre, tiene derecho a ir a su entierro, o si su pareja tiene un hijo, pues tiene derecho a conocer a su hijo, ¿vale? Por razones humanitarias, sí. Es decir, permisos ordinarios no, permisos extraordinarios sí, en la práctica. Y según la literalidad, es lo que diga la ley y el reglamento. Y el reglamento penitenciario, los permisos de salida preventivo, está regulado en el artículo 159. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dice este 159? Los permisos de salida regulados en este capítulo podrán ser concedidos a internos preventivos previa aprobación, volvemos a lo mismo, no dice autorización, dice aprobación en cada caso de la autoridad judicial correspondiente. Prácticamente te viene a decir lo mismo. El mismo patonazo comete en el reglamento penitenciario. Que según esto, en este capítulo, y en ese capítulo engloba todos los tipos de permisos, tanto extraordinarios como ordinarios, pero en realidad los ordinarios en la práctica no lo podrían disfrutar por las razones que te he dado anteriormente. Y para que no se haga el vídeo tan largo, vale, vamos a dejarlo aquí en el capítulo 1, ya hemos visto diferentes permisos, hemos analizado un poquito los patonazos que ha metido el legislador para que tengan cuidado. En test nos piden la literalidad y cuando sea una pregunta literal hay que contestar la literalidad, aunque choque realmente con la práctica, y si estamos ante un supuesto, pues ya sabemos cómo tenemos que reaccionar. A ver, si es algo literalidad, contestamos tal cual el artículo, y si es algo práctico, pues se enciende la lucecita y decimos, no, los preventivos no están clasificados, los preventivos no están cumpliendo condena, no están ni en segundo ni en tercer grado, y no han cumplido la cuarta parte de la condena porque no son condenados. Cuidadito. Y con esto, pues dejamos el capítulo 1 del título 6 de los permisos de salida del reglamento penitenciario del 96, y próximamente ya haré el vídeo para rematar este tema 12 de permisos de salida, que me parece, como siempre digo, eso es tema estrella, pero no solo para ti, sino para supuestazos que nos quieran pillar. Cuidado con las consultas ambulatorias, máximo 12 horas, no para primer grado, no para preventivos. Cuidadito con estas cosas, leedlo minuciosamente, es un tema cortito pero que encierra muchos vericuetos, muchas preguntitas trampa y supuestos muy engañosos que si no dominamos el contenido podemos caer fácilmente. Así que mucha atención con este tema 12, como os digo, ya iremos preparando ese capítulo 2 y rematamos el tema 12. A seguir estudiando y muchísimo ánimo en vuestra preparación.